Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Estamos una vez más con ustedes, han querido acompañarnos y les pedimos que mantengan su televisor encendido en nuestra cadena en Popular Televisión durante esta media hora. Vamos a tener una nueva entrevista, un nuevo programa de Vidas con Luz, un nuevo testimonio. En este caso tenemos a una doctora que trabaja en Cartagena, en el Hospital de Santa Lucía, reside cerca, en Los Alcázares, donde ha tenido la experiencia de estas danas y estas situaciones que hemos estado viviendo, pero ella es de Cieza y toda su vida la ha vivido en Cieza y su realidad, digamos, espiritual y formativa y de fe está en Cieza y cuando puede, pues vuelve, porque queda familia allí. ¿Lo he dicho bien, María José? Fenomenal, Luis, lo has dicho fenomenal. María José Martínez Ortiz. Ortiz, sí. Médico. ¿Tú cómo te llamas a ti? ¿Doctora, médico o cómo le gusta que te digan? Pues a mí me gusta que me digan María José. María José. Y además no me gusta que me traten de usted, ni mis pacientes, ni enfermería, ni nada. Me gusta que me digan María José. ¿Por qué medicina? Pues es una vocación. O sea, no tengo un momento en el que decidiera ser médico, siempre he querido ser médico. Tú comentabas que desde pequeñita ya decía tu padre que tú querías ser médico. Yo quería ser médico y yo a las muñecas jugaba a ser médico y de hecho cuando todavía no sabía escribir, a veces hacían una libretilla lo que se supone que era una receta, que bueno, parecía de médico de verdad porque no se entendía, ¿no? lo que ponía. Pero sí, yo me recuerdo desde pequeña diciendo que quería ser médico y es curioso porque no hay ningún médico en la familia. ¿Y pedías en Reyes algún elemento de...? No, porque es que en ese momento tampoco se llevaba mucho, ¿no? Lo del fonendo. Yo creo que por eso he desarrollado tanto lo de explorar y lo de hablar con el paciente, porque como no había ningún médico en la familia, yo el fonendo supe que existía después, cuando ya el médico me visitaba, el médico de cabecera en casa y eso, era jugar a las muñecas, ver qué les pasaba, ¿no? Hacer como que le exploraba, escuchar el corazón, así, o sea que sí, me recuerdo jugando a los médicos. Jugando a los médicos. Y luego también tienes otra vocación, es decir, vocación a medicina, pero luego cuando haces la especialidad, resulta que también eliges una que no es como muy sencilla y sobre todo un poquito que asusta, ¿no? Al menos el nombre. También es curioso porque una vez que hice medicina son 6 años y los primeros 4 yo decía continuamente que quería ser pediatra y pediatra y pediatra y pediatra. Pero luego hice unas prácticas en el Morales Meseguer con uno de los médicos de allí, con Felipe de Arriba, me acuerdo perfectamente que era un hematólogo y me resultó una persona tan cercana, tan humana, que yo quería hacer algo así. Pero a mí me gustaban los pacientes, me di cuenta que me gustaban los pacientes difíciles, los que de verdad había que invertir un tiempo porque había que solucionar un problema, ¿no? Importante, una enfermedad importante que tuviera una continuidad. Y a la hora del MIR, pues tuve número, pude elegir varias cosas y mis padres me acompañaron a Madrid a elegir, ¿no? Y una de las cosas que quedaba era pediatría en La Coruña, que yo dije, uy, qué lejos, y tampoco tenía yo ahí clara ya mi vocación de pediatra. Y luego estaba oncología médica cerca, en Elche, en un hospital ahí muy chiquitillo que luego resultó ser maravilloso, donde me formé muy bien. Y elegí oncología médica. Y dije, yo voy a ser oncóloga. Y cuando salgo y le digo a mis padres, ellos lo vieron, había una salita cerca donde los familiares iban viendo lo que elegías. Siempre, la gran mayoría, ahora ya ha cambiado un poquito, pero antes todo el mundo ibais a estudiar el MIR a Oviedo. Sí. ¿Qué tenía? ¿Que era un centro especial de formación? Pues yo creo que era un centro que en mi caso te separaba del verano, porque el MIR hay que estudiárselo durante mucho tiempo en verano, con calor, los amigos, así que a mí me gustó mucho porque te alejabas del ruido, de las posibles interferencias. Conozco muchos médicos que se han ido a preparar el MIR en Oviedo. Sí, y yo estuve allí. Luego lo pasé regular porque era la primera vez que me separaba tanto de mi familia, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia también, convivir y estudiar mucho. Cuando se lo dices a tus padres lo de oncología, ¿qué? Bueno, fue estupendo porque me dijeron, lo sabíamos, es la especialidad que está hecha para ti. Digo, bueno, ¿y no me lo podías haber dicho antes? No, porque tú tienes que tener la libertad de elegir. Vaya. Así que, pero me dio mucha paz el ver que ellos como que daban la bendición a esa decisión que yo había hecho. Y luego esa realidad del cáncer y de esta situación la has vivido en la familia. Pues sí, curiosamente en el segundo o tercer año de residencia llegó el primer cáncer a la familia, que fue mi tío, con 42 años, un cáncer de colon. Además yo ahí era la médico de la familia, no había otra, con lo cual cualquier síntoma que había me consultaban, ¿no? Afortunadamente él se operó, se curó, llevó su quimio y de eso hace ya mucho tiempo y está curado. Eso fue el primer caso. Mi padre fue operado de cáncer de colon también y murió a los 88 años de otra cosa totalmente muy diferente al cáncer. Luego tuvimos un par de casos en mi abuelo materno y mi abuela materna, que tuvieron casi al mismo tiempo cáncer de pulmón ambos.
dos tipos distintos, ¿no? Y ellos sí que fallecieron después de un tiempo de enfermedad, ¿no? Y eso a nivel, digamos, a nivel propio, a nivel tuyo como médico y como familiar, ¿eso te ha ayudado al trato con los enfermos? Porque dices, a mí me encanta tratar con el enfermo y supongo que en tu caso tienes que tratar muchísimo con la familia. Muchísimo. Y es problemático, claro. Claro, pero al final, fíjate que esas vivencias, de todas las vivencias negativas, si al final sabes tener un crecimiento positivo, tener una vivencia, tener algún aprendizaje, que yo llamo algún aprendizaje vital, al final no puedes evitar que tus abuelos fallezcan, pero sí te enriquece porque a partir de ese momento aprendes lo que de verdad sufre el familiar, la incertidumbre, los tiempos de espera, eso que a veces decimos, no, pero si el TAC lo tiene mañana, ¿no? Si total es, ya, pero es que yo lo quería antes de ayer, ¿no? Aprendes a empatizar con la incertidumbre del familiar. No solo con el enfermo, sino con el familiar. Sí, y la espera que a nosotros nos parece muy corta, pero que al enfermo y a la familia a veces se le hace eterna. Yo creo que sí, que he tenido al final la fortuna de haber podido aprovechar esa vivencia negativa para aprender a estar cerca del familiar. ¿Y esa situación de vivencia te la llevas a casa? ¿Es fácil desconectar cuando sales del hospital o no es sencillo? Porque me imagino que a veces se dice el médico tiene que estar distante también del problema porque si no, no puede llevárselo a casa con su propia realidad de vida, todo lo que trata. Pero luego necesita, porque a veces nos dicen, parece que el médico está como muy... no le importa lo que nos pasa, ¿no? Sí. Lógicamente el familiar está sufriendo de un modo que no entendemos tantas veces, ¿no? Claro, yo creo que hay que saber, antes de entrar por la puerta de casa, quitarte un poco la carga, ¿no?, negativa que puedes traer del trabajo, porque hay distintos tipos de casos. Hay pacientes que saben llevar muy bien la enfermedad, saben vivirla muy bien, saben sufrirla muy bien, saben aprender también de eso y saben ayudar a la familia. Nos ayudan. Y yo puedo asegurarte que mi trabajo al final es un poco egoísta, porque me llevo más de lo que doy. Yo aprendo mucho cada día. Y hay gente que sabe morirse muy bien y sabe vivir la enfermedad muy bien, y entonces te enseña mucho. Yo tengo además la suerte, y siempre lo digo, siempre que puedo se lo digo a los alumnos de medicina, que hay que tener un buen hobby fuera y un buen soporte, una buena red fuera, para que tú seas capaz de recargarte de energía, porque al día siguiente, cuando tú entras por la puerta del hospital, tampoco te puedes llevar lo negativo de casa. El paciente se merece... Toda tu A veces dedicación. son 5 minutos, a veces son 45. Pero también se lo digo mucho a los alumnos que pasan a veces en prácticas, si son 5 minutos, el paciente tiene que sentir que es el centro, que en ese momento no hay nada más importante sobre el mundo que él y tú. ¿Y cuál es esa red y ese hobby que tú tienes? Uy, pues afortunadamente tengo varios. Tengo una familia afortunadamente muy unida, sobre todo mis padres, mi hermano, mis hijas, mi marido. Tienes 2 niñas. Tengo 2 niñas, ¿de qué edad? De 9 años y de 5 años. De 9 y 5. Que inevitablemente una vez que entras por casa ya es mami, con lo cual tienes que desconectar. Aquí están ahí. Ángela es la mayor y Candela. Y me has dicho que esta foto es curiosa porque os la pidieron. Sí, y es una foto que tiene su momento. Sí, vivimos en Los Alcázares y nuestra parroquia allí es la de la Asunción. Y entonces, en la Semana Santa que vivimos en pandemia... Semana Santa 2020, sí, todos en casa. En casa, pues nos pidieron una foto, ¿no?, que simbolizara cómo vivimos nosotros el principio, el inicio de la Semana Santa. Pues mandamos una mezcla, fue un remix, porque está hecho en Los Alcázares, las ramas de olivo son de Los Alcázares, pero la burrica que sale ahí es de Cieza, del Domingo de Ramos, la burrica que siempre casi le vemos la cola porque salimos de misa de Domingo de Ramos de San Juan Bosco y cuando vamos a verla ya va por el paseo. Pero sí, es una foto que tiene bueno... Entonces, tu familia, de algún modo, es una red de... Es una red para tanto mí, la familia materna y paterna, sí, como la propia familia tuya. Sí, sí. Y entonces el hecho de tener, pues eso, unas niñas que merecen dedicación y merecen amor y merecen crecer muy felices, y mis padres también, que afortunadamente pues, viven. Tengo un hermano de 28 años, mi hermano Álvaro, que dice que soy su hermana madre, en fin. Vamos a irnos ahora a la infancia. Sí, venga. A la infancia. Voy, la infancia. Tu infancia es en Cieza. Mi infancia es en Cieza. Estudias en un colegio religioso, sí, que tú dices que te marca y te ayuda muchísimo y que te trae tantísimos recuerdos. Sí. Estábamos comentando un poco antes de empezar el programa cómo ha sido hace poco con tus hijas
Y has rememorado todo, hasta olores y sabores. A la capilla, hasta el olor cuando entré a la capilla, sí. El colegio al que yo fui era el Colegio Madre del Divino Pastor de Cieza, ya hice toda la, vamos, infantil, la primaria, ya luego el bachiller y el COU, que era lo que se hacía en mi época, ya lo hice en el instituto, ¿no? Pero fue maravilloso porque yo casi, bueno, aprendí a hablar al mismo tiempo que a rezar. Y esa capilla la recuerdo desde muy pequeñita. Los cantos que teníamos allí para la Madre del Divino Pastor y eso, me acuerdo luego muchas palabras las cambiábamos de pequeña, no sabía muy bien lo que decías, pero cantabas y rezabas. Y recuerdo mucho el olor a flores porque hacíamos una ofrenda a la Virgen, a la Madre del Divino Pastor en el mes de mayo. ¿Y los viernes tenías alguna celebración especial? Sí, ya de mayor, en séptimo, octavo, había un viernes que era la hora de oración, ¿no? Y era antes del colegio. Entonces me acuerdo que mi madre, el colegio estaba lejos de casa, o sea, fuimos a ese colegio porque era el colegio religioso en el que mis padres querían que creciéramos y que nos educáramos. Y mi madre nos llevaba en coche. Venga, mamá, quiero ir al grupo de oración. Y entonces hacíamos media hora de oración con la hermana Emilia, que era la directora del colegio y que la recuerdo con muchísimo cariño. Y luego ya empezábamos las clases, eso era los viernes, sí. Y luego a la hora de la adolescencia y la juventud, ¿hay alguna crisis? ¿O cómo vives esa situación de cambio y cómo vuelves otra vez a la iglesia? ¿De qué modo? Porque ya es en una parroquia que va a ser la de referencia para ti siempre. Sí, sí. Yo, bueno, la primera comunión sí que la hice en la capilla del colegio, ahí estoy, todavía recuerdo los nombres eran compañeros de clase, está Antonio, Visi, Cristian y Carmen. Carmen además es fisio y muchas veces me la cruzo. Visi hasta me felicitó por mi cumpleaños hace poco, o sea que viven en el pueblo todavía y a veces me las cruzo. Esa es la primera comunión en la capilla del colegio, que fue muy familiar y muy íntima. Pero realmente mi parroquia de referencia, donde vivíamos, donde íbamos al coro, íbamos a misa, yo hice allí la preparación para la confirmación, fue la parroquia de San Juan Bosco, la de mi barrio. Sí. Pero tuviste un momento ahí también de crisis, sí. ¿Qué fue en el instituto? Sí, el yo cambio. creo que, claro, yo crecí en la fe pues porque tenía que crecer en la fe, mi familia es cristiana. Familia cristiana, católica y colegio religioso, claro, y lo veías como normal. Claro, era normal, y yo pasé al instituto, y bueno, pues ahí cada uno, ¿no?, tiene su creencia religiosa, algunos no la tenían o decían no tenerla, luego con el tiempo habría que valorarlo porque alguno ha cambiado de opinión, pero sí, tuve un momento un poco de crisis ahí que dije yo, oye, ¿y si esto que yo he estado viviendo no? A ver si no va a ser verdad, a ver si... Y bueno, como me ha pasado luego otras veces, pues de pronto llega en primero de bachiller, esto es en el encuentro con Juan Pablo II en Sevilla. Pues llega de pronto una invitación de otra parroquia, que es la parroquia de San Joaquín. Que es lo que tú dices siempre, porque eso lo has comentado, es decir, estoy viviendo una realidad y siempre hay algo que me devuelve a la esencia, a lo principal, y con lo que al final realmente soy feliz. Y cuando estás en ese momento conociendo gente y planteándote, ¿será verdad todo lo que he vivido? Sí, casi a final de curso, me acuerdo que hasta adelanté y todo un examen para poder irme. Primero pues bachillerato, y te invitan a ir a Sevilla. Oye, que nos vamos a Sevilla, que viene el Papa y bueno, el Congreso Eucarístico, tal, un grupo de jóvenes en autobús, San Joaquín. Pues yo me apunté, dijo, total, hombre, con 14 años te vas a Sevilla, ¿no? Sevilla. Mi padre y mi madre, por supuesto que me dejaron, porque iba a la parroquia, en fin. Y yo siempre digo que cuando he tenido un momento de crisis, algo, claro, ¿qué va a ser? Pues me ha alejado del ruido, ¿no?, de ese ruido, de esa interferencia, y de pronto veo el ambiente, la juventud, escucho hablar al Papa, cantar en el autobús, vuelvo a vivir la verdad, ¿no?, la alegría, que yo siempre he vivido la fe desde la alegría, desde el cántico, desde la oración, y me reencontré y yo volví y dije, pues hombre, pues claro que sí, tengo que seguir así porque así soy feliz. Y volví y me preparé para mi confirmación, en ese momento además en la parroquia. Yo había vivido con don Antonio Salas, que fue un sacerdote que movió mucho grupos juveniles de deporte, de oración también, ¿no? Y vino José Antonio, que era un sacerdote muy joven, y en ese momento coincidió con la hermana Josefa, una hermana del Colegio Cristo Crucificado. Y eran personas maravillosas porque... Y de nuevo otra potencia. La hermana Josefa, que nadie quien la parara. La hermana Josefa, que era indestructible, incansable. De hecho, yo me llegué a plantear ser religiosa incluso por culpa de la hermana Josefa. ¿De qué orden era?
De las Hermanas del Cristo Crucificado. Ahora seguirá en Villapilar, me imagino. Dicen que quien no se plantea la vocación religiosa en algún momento no es una persona muy normal, porque el planteamiento de vida siempre se puede hacer. Sí. Lo que pasa es que nos da miedo decir, oye, ¿y si me lo planteo? Porque cuando estoy bien con Dios, ¿por qué no yo ser como esta hermana? Sí, me gustaba mucho porque disfrutábamos con ella desde la fe. Es que disfrutabas todo, la oración, las convivencias. Era imposible resistirse a esa inercia de seguir viviendo en la fe, ¿no? Y tuvimos nuestra confirmación y recuerdo eso mucho, las convivencias, los viajes, los grupos de oración con ella, cantar, es una persona tremendamente divertida. Y por supuesto se potenció y se alimentó la fe y ahí seguimos. Se vuelve a aumentar y a alimentar. Y de nuevo, por como siempre la vida nos trae alegrías, sufrimientos, experiencias positivísimas de sorpresas, como pudo ser para ti Sevilla, y una realidad de nuevo que no se entiende. Y de pronto hay una realidad dura que vivís en casa, que vivís en la familia, que hace entrar en una depresión a tu padre y que tú también te rebelas contra Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué edad tenías? Yo tenía en ese momento, mi hermano iba a cumplir 25 años, yo iba a cumplir 30. Y fue mi hermano Rubén, ahí están. Sí, porque tú eres la somos mayor. 3, yo soy la mayor. Luego tu hermano 5 años después. Sí, mi hermano y luego Rubén, Alvarito, el Alvarito pequeñín. que llegó, el chiquitín, que luego creció hasta 1,90 m. Que ha sido madre para él, ¿no? He sido madre hermana, sí. Madre hermana. Sí, eso Pero dice. dices que ahora no lo podrías coger en brazos. No, ahora me tendría que coger él a mí, mide 1,90. 1,90. Pero debe de tener un corazón y un alma igual de grande. Igual de grande. Ha sido para mí mi hermano, el que pues tengo tú tenías aquí. Unos 30 años y tu hermano. Sí, y 25. bueno, pues no, ya teníamos nuestro trabajo, él era mecánico, trabajaba en un concesionario, yo ya era médico, ya hacía mi residencia y de pronto pues un sábado comimos todos juntos, como siempre, mi padre, mi madre, mis hermanos y yo. Y se fue pues porque, bueno, estábamos preparando nuestras casas en ese momento, ¿no? Ya nos íbamos a independizar y él se fue porque iba a mirar unas cosas, comimos ese día. Y ya nos despedimos y la siguiente llamada fue del hospital. Había fallecido en un accidente de tráfico. Un accidente de tráfico y había fallecido. Y había fallecido, sí. Y bueno, a partir de ese momento pues me dio mucha rabia porque, claro, me permití cuestionar, no es justo. Si estamos en un momento de felicidad, estábamos empezando, ¿no? Cada uno a preparar nuestras casas. Él tenía a su pareja en ese momento, que ya llevaban un tiempo. Y fíjate que luego con el tiempo ha sido una pérdida enorme. En ese momento yo me enfadé mucho y dije, no puede ser, ¿no? Enfadada de verdad. Yo siempre cuento que mi historia con la fe es una historia real. O sea, he tenido mis dudas, que luego afortunadamente he ido resolviendo. He tenido mis momentos de crisis y de enfado, que luego afortunadamente pues hemos pedido perdón y hemos vuelto al camino de la felicidad de verdad. Pero en ese momento yo no entendía nada. ¿Por qué una persona sana, una persona muy buena, muy sociable? Me acuerdo que a su entierro vinieron muchísima gente joven, mucha, pero es que semanas después hacíamos cada semana casi una celebración, ¿no? Una Eucaristía por rezar por él, porque... Y yo iba, fíjate que estaba enfadada con Dios, pero yo iba por si acaso. Porque... Dios, pero yo rezaba por mi hermano, porque le decía, pero tú ahora mi hermano está contigo, cuídamelo, porque no me he podido despedir, en fin, fue un shock. Y mi padre, que siempre ha sido un hombre, vamos a decir, autoritario y serio, pero tremendamente sensible. Yo siempre cuento que se levantaba a hacernos el colacao y a dejarnos el coche en la puerta cuando nos íbamos a trabajar, para que no pasáramos frío en invierno ni calor en verano. Se quedó totalmente descolocado porque... Lógico. De que él no es ley de vida despedir a un hijo. No. Y yo después que he sido madre, mi madre, fíjate que es una persona tremendamente sencilla, muy callada, muy trabajadora, muy entregada a nuestro cuidado siempre. Yo creo que a ella la salvó el que ella solo rezaba y se entregaba a la Virgen, ¿no? Yo creo que ella dijo, solo no puede haber nadie que entienda mi dolor más que la Virgen, ¿no? Igual que la Virgen María, a su hijo prácticamente en la edad cercana a los 30 años y ha perdido a un hijo. Entonces, o me apoyo en ella o no. Sí, y al final, pues... Esta foto es muy graciosa, Esta ¿no? es muy bonita, porque esto es una Navidad. Es que en mi casa el mes de diciembre es muy especial, porque... Bueno, luego vino Ángela, mi hija mayor, que nació el 14 de diciembre, y ahí siempre decimos nosotros que empezamos el mes de diciembre con el puente, ¿no?, de la Purísima, y luego ya vamos siguiendo. Mi hermano pequeño nació un 22 de diciembre, que mi padre siempre bromea con que le tocó la lotería, evidentemente, y mi padre nació un 24, en Nochebuena. Entonces ese traje que yo llevo de pastor es de mi padre, porque en mi casa la Navidad siempre se ha vivido con mucha alegría.
Y ahí estáis y ahí felicitando estamos a tu padre. Sí, en un despertar, en una el día mañana, de Navidad levantándonos. yo ahí de pastorcilla, mi hermano Rubén, mi hermano Álvaro, sí, esa es su cama, y despertándolos para darle los regalos. ¿Y dónde empiezas tú a cambiar en este enfado por un decir, Señor, un día me lo explicarás, un día empiezo a entender que es tu voluntad y que no es para rebelarme? ¿Qué ocurrió? Sí. ¿De nuevo algo ocurre? ¿Otra invitación? Pues en medio de eso aparece, bueno, hay una vivencia maravillosa, que es que yo siempre digo que perdí físicamente a mi hermano, pero gané una hermana, porque mi cuñada en ese momento, sigo teniendo una relación extraordinaria con ella, y seguramente por nuestro ángel de la guarda, y seguramente también por la providencia, pues a partir de ese momento nos unimos muchísimo. Y mantenemos una relación todavía de casi hoy como hermanas. Estupenda, casi como hermana. Fíjate que ya después ha tenido su pareja, tiene 2 niñas, es la madrina de mi hija mayor y bueno, yo soy la tía de sus niñas, aunque no sea la tía de verdad de sangre, y ella es la tata de mis hijas y mantenemos esa relación, así que al final siempre recibimos más de lo que perdemos. En medio después de la muerte de mi hermano vino pues una recaída de mi tío que se resolvió y una recaída de mi abuela. Y mi madre, junto con mis tíos, pero sobre todo mi madre, fue una gran cuidadora de mi abuela, porque ella falleció en casa, rodeada de su familia, y el sacerdote que venía en ese momento a darle la comunión, y el que vino también a darle la unción de enfermos, era en ese momento don Antonio Muñoz, que era párroco de la iglesia de la Asunción, de allí de Cieza. ¿De otra parroquia? De otra parroquia. O sea, a Sevilla te vas con San Joaquín. Con San Joaquín, y ahora yo ahí resulta enfadada, que llega don Antonio, párroco de la Asunción, yo ahí y te andaba, invita. Sí, con mis enfados, pero yo luego rezaba, claro, yo estaba enfadada, pero rezaba porque, bueno, yo estaba enfadado con él, pero él que cuidara de mi hermano, que claro, que se lo había llevado, pues entonces tenía que cuidarlo y tenía que atenderlo. Y viene don Antonio uno de esos días a visitar a mi abuela, y estoy yo por allí, bueno, era frecuente mi madre, y dice que, bueno, pues nos vamos a ir a Tierra Santa. ¿A Tierra Santa? Bueno, mi madre, pues igual, claro, habíamos vivido todos estos meses que habían pasado, eran 6-7 meses del fallecimiento de mi hermano, estábamos intentando recolocarnos, ¿no?, como podíamos. A Tierra Santa, bueno, fíjate, siempre habíamos querido ir, me lo cuenta mi madre, y yo de pronto digo, oye, ¿y si nos vamos los 4? Así, yo enfadada, pero claro, yo me apuntaba a lo que fuera, ¿no?, a Tierra Santa, pues a Tierra Santa. Y nos fuimos los 4, lo hablé con mi hermano Álvaro, oye Álvaro, mira que papá y la mamá a lo mejor nos vendría bien. Y nos alejamos del ruido otra vez, y del dolor, y de pensar que éramos, los 4, sí, que éramos igual los únicos que teníamos un dolor en el mundo. Y a Tierra Santa. Y a Tierra Santa que nos fuimos, sí. Y ahí estás, sí, ahí rememorando el día de tu bautismo en el Jordán. Sí, allí vivimos momentos muy, muy, muy emocionantes. Yo recuerdo el paso con la frontera palestina, la pobreza tremenda, cuando fuimos a visitar, ¿no?, el punto geográfico donde había todo. Madre mía, qué pobreza. Yo le decía a mi madre, si en cualquier momento aparece San José, pero de verdad, porque los veía con esas barbas tan pobres, tan... Y tuve un clic ahí, de esos que, bueno, es igual que me pasó en Sevilla, ¿no? Y dije, pero ¿qué estaba haciendo yo hasta ahora? ¿No? Lo nuestro no es un problema, no es un problema. Y me bauticé. Y eso es muy simbólico para mí, porque es un viaje que yo hice con muy poca fe, muy bajita de fe, y me volví llena, Siempre dicen que Tierra Santa es el quinto evangelio. Es un lugar muy especial, porque vimos cómo conviven distintas religiones, respetándose. Vimos cómo, a pesar del paso del tiempo, yo tuve ciertas vivencias y ciertos momentos de alegría y de paz que hacía tiempo que no tenía, y momentos de silencio que fueron, y de soledad, nosotros 4, sin ninguna interferencia. Os unió también como familia. Muchísimo, muchísimo. Fue un viaje en el que yo recuerdo que volví a reírme de verdad con mi hermano, y con mi padre, y con mi madre. Ahí recuperamos un poco la sonrisa. Y claro, eso, dije, sí, yo soy cristiana y tengo fe, y ahí yo me vuelvo con mi fe a tope. Ahí vamos a saltar a otro momento, porque hay otra cosa, también has vivido, y me imagino que como tú lo ha vivido mucha gente, y por eso quiero que lo cuentes, lo que tú has experimentado. Bueno,
Estamos en pandemia, Sí. no sabemos hasta cuándo. Es verdad que estamos mucho mejor que hace un año, que hace año y medio, estamos de diferente. Hemos sufrido un par de olas continuas, 3, que si la cuarta ola, parece que en Murcia esa cuarta ola no llegó del todo, pero tú viviste el confinamiento de toda Sí. la familia, juntos estabais, Sí. febrero, marzo, abril, mayo, todos juntos, Sí. en los Alcázares. Sí, Pero tú ibas a trabajar yo iba a trabajar. al hospital. Sí. ¿Tenías ese temor de contagio y de llevarlo a casa o no? Realmente yo al final, como siempre creo que mi trabajo es una vocación, temor como tal no, llevaba mucho cuidado. Sí, es verdad que ha sido el único momento de mi vida en el que dejaba la ropa en la puerta de casa, ¿no? Llevaba mucho cuidado con el lavado de manos, pero he seguido saliendo feliz de casa al ¿Y irme a trabajar. veías un poco ese colapso en el hospital o esa situación Sí, un poquito de compañeros nosotros estresados? afortunadamente nos han cuidado mucho porque a nivel de oncología hemos seguido atendiendo a nuestros pacientes oncológicos, que afortunadamente siempre digo en nuestra región no los hemos olvidado, ¿no? Como ha podido haber vivencias Sí. en otras regiones. Entonces hemos mantenido mucho la relación casi estricta con el paciente oncológico. Hemos hecho algún refuerzo de guardia COVID, pero es verdad que temor como tal no recuerdo la vivencia del temor. No, yo me gustaba salir a trabajar. Sin sí. embargo, todo cambia después del verano Sí. y en septiembre 2020... Sí. Septiembre de 2020 viene una Sí. segunda ola que, Sí. bueno, pues nos pasamos todos, creo, en esa libertad pensando que todo se había terminado y la segunda ola pues nos cogió muy desprevenidos. Sí. Y en esa segunda ola sí lo vives y vivís un poco de un modo muy distinto. Un poco de modo distinto, y en esa segunda ola ya empieza a haber algún paciente oncológico con COVID, porque ya había habido alguna salida más. Y yo, bueno, pues casualmente y en el ejercicio de mi vocación, que además es lo que hay que hacer, pues sin saber un poco me contagié. Y uno de esos días, yo siempre digo que el viaje de ida al hospital lo hice yo sola, pero la vuelta me traje un inquilino, ¿no? Y contagié a mi marido, pero afortunadamente ni se contagiaron mis hijas ni mis padres en ese momento. Entonces fue un momento difícil porque, bueno, pues era eso, finales de verano, principios de septiembre. Ellas vivían casi todo el tiempo en Cieza con mis padres, allí en una casa de campo, en fin, al aire libre. Y Juan y yo estábamos en los Alcázares porque yo iba a trabajar. Creo que afortunadamente eso hizo, ¿no?, las circunstancias, que no fuera el momento de que se contagiaran todos. Pero por otra parte, decidimos, creo que bien, que los que estábamos contagiados nos quedábamos confinados en nuestra casa, en los Alcázares, y eso supuso estar casi un mes sin poder ver físicamente a mis hijas ni a mis padres. ¿Qué lo hacéis? ¿Con teléfono? Con videollamada. Con videollamada. Sí, con videollamada. Bueno. Veía a tus padres y a tus hijas. Sí, mis hijas sobre todo, que son las que en la tecnología andan más avanzadas que cualquiera de nosotros. Mucho mejor. Sí, era videollamada, pero no era igual. Es que estamos muy acostumbrados a estar muy juntos. De hecho, mis padres pasan mucho tiempo en casa. Un mes. Y vosotros en casa al principio, porque luego se complica más. Luego se complica, mi marido hace una neumonía bilateral e ingresa en el hospital de los Arcos, ¿no? Y ahí sí que fue para mí un momento difícil, porque era soledad físicamente estricta. Yo nunca había estado lejos de mis hijas, de mis padres y de Juan al mismo tiempo, nunca. O sea, Juan en el hospital en de el los hospital, Arcos, yo sabiendo un poco la evolución que podría tener. Tú en casa, yo en casa, confinada. Y tus hijas y tus padres en Cieza. Sí. Y ahí, bueno, fue la prueba de. Pero dices que no te sentiste sola. Jamás. ¿Qué pasó? No, pues pasaron muchas cosas. Pasaron desde mensajes de compañeros de la parroquia que nos decían que estaban rezando por nosotros. En ese momento, fíjate, no hubo ya ninguna crisis de fe. Ahí acepté. Dije, Señor, lo único que te pido es que me des fuerzas para poder seguir, ¿no? Y llegaron muchos detalles que hicieron que no me sintiera sola. Entonces no tenía derecho a quejarme, no podía quejarme. Mensajes, llamadas de teléfono, compañeros del hospital de los Arcos que estaban pendientes. Oye, mira, lo hemos visto, hemos entrado porque estaban en la planta COVID, está bien, estate tranquila. Otro compañero, mira, llama a mi amigo de la UCI, va a estar pendiente. O sea, estar pendiente desde dentro y desde fuera. Y detalle, bueno, pues tengo una compañera que me dijo... Lo que mucha gente ha vivido. Lo que mucha gente ha vivido y después de todo tenemos que dar gracias porque todo se resolvió y estamos todos bien. Pero en ese momento valoran muchos detalles pequeños, como ese mensaje, si estamos rezando por vosotros. Una compañera, mira, oye, hará falta ropa de cambio. Pues mira, como yo soy médico, vino a casa Lucía, se llevó ropa de cambio para Juan porque no sabíamos los días que iba a estar.
Luego otro compañero, Pablo, que nos llevó una lubina fresca, la dejó en el ascensor y allá subió, fue la mejor lubina que me comí. No me sabía nada, porque todavía estaba con el COVID, ¿no? Pero bueno, me reconfortó mucho. Y hay otro momento también que vives, y tampoco lo vives en soledad, aunque aparentemente estás sola en el hospital, porque en diciembre 2020 operan a tu pequeña. A Candela, sí. Candela es una niña muy sana, pero a los 18 meses vieron que pues tenía una cardiopatía congénita, no muy grave, se llama comunicación interauricular, pero desde esos 18 meses hasta ahora que se ha corregido el defecto, han ido, otra vez nos ponemos, fíjate, es que la vida a mí al final me pone siempre a un lado de la mesa o al otro. Sí, la enfermedad para que la vivas. Sí, en el lado de la madre que espera resultados, la madre que espera, la madre que tiene que confiar, que es médico y tiene que confiar en las manos del médico que la va a tratar, pero que se queda al otro lado de la sala de hemodinámica. Con lo cual te ayuda a ejercer la profesión. Pero fíjate también que estos dos momentos difíciles, la vivencia del COVID y la cirugía de Candela, al haberla vivido desde la aceptación y desde la oración, pues las he vivido con otra paz. Con otra paz, ¿no? muy diferente. Muy diferente. No has perdido la sonrisa cada vez que hablabas. No. Solamente hay un momento que te has puesto a recordar a tu hermano, sí, pero no has perdido la sonrisa. Y sí, quiero terminar, porque nos queda un minuto. Ya, quiero terminar. Sí, un minuto. Sí, ya, se nos ha ido. Porque has hablado mucho del canto en el colegio, has hablado mucho del canto en la parroquia, sí, has hablado mucho del canto. Sí. Y tenemos una foto con un grupo de canto, sí, es tu coro, sí, porque no es un coro al uso. No, algunos son, mira, Pepe Saurín, Carmen, ahí está mi tía Lucy, está mi tío Pepe también por ahí, es una mezcla de amigos, familia, es un coro que formamos a raíz de, dentro de la parroquia de San Juan Bosco, pero fue creciendo, pues mira, de distintas edades. Pero que cantáis boleros. Cantábamos, ahora mismo lo tenemos ahí un poco entre paréntesis por las circunstancias de crianza y demás. Sí, cantábamos boleros. Y entonces, como era de San Juan Bosco, ¿os llamasteis? Sí, boscoleros. Boscoleros. Y participamos pues en alguna gala que se hacía de la parroquia, alguna gala benéfica de la Asociación contra el Cáncer. Yo siempre he dicho que la oración con la música reconforta el doble. Y es que crecí en una familia en la que todos sabemos tocar algún instrumento musical. ¿Te ha quedado algo que decir? Pues lo único que me ha quedado de decir son dos cosas que a mí me gusta mucho decirle a los que tengo cerca, que yo siempre me aplico mucho lo que me dijeron mis padres, ¿no? Si alguien se acerca a ti, que cuando se vaya siempre un poco más feliz. Y eso vale para todas las esferas de la vida. Y luego, por mi vivencia, que ante la duda, siempre la oración. ¿Ante la duda? Siempre la oración. Siempre la oración. Pues con eso nos quedamos. Ante la duda, siempre la oración. Muchísimas gracias, María José. Muchísimas gracias a ¿Te has sentido vosotros? cómoda? Muy cómoda. Perfecto. Pues gracias por tu testimonio. Gracias. Muy natural, muy normal, de una vivencia desde la profesión y desde la enfermedad y desde pues la realidad de COVID que todos hemos vivido más o menos cerca. Y ante la duda, siempre la oración. Y que la gente se vaya de nosotros mejor que ha llegado. Sí. Maravilloso. Pues a ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Ya lo saben, todas las semanas intentaremos llevarles un programa nuevo. Llevamos muchísimos y seguiremos pues mientras Dios quiera y ustedes también quieran. Buenas noches y hasta la próxima semana. Gracias.